Vamos a iniciar con el tema de series de Fourier. Para ello es necesario recordar lo que vimos en el video anterior. Si ustedes recuerdan, en el video anterior finalizamos con esta expresión que estaba del lado derecho, donde C sub n se obtenía mediante esta fórmula. Y concluimos que toda esa expresión se le podía referir a ella como un desarrollo en series ortogonales de f, o como una expansión en series ortogonales de f minúscula, o simplemente una serie generalizada de Fourier. Por lo cual, ahora vamos a hacer un análisis similar al video anterior, pero me voy a basar en este conjunto de funciones. Este conjunto de funciones tiene la propiedad de que es un conjunto ortogonal. Se dan cuenta, es el conjunto que ya habíamos trabajado anteriormente en los videos, y de hecho comprobamos que efectivamente era un conjunto ortogonal. Y además, las funciones que están observando aquí son las funciones propias del problema marcado como el número 5. Ese problema número 5, recuerden que es el que estaba o que provenía después de la definición del problema de Sturm-Liouville. Vamos a iniciar con este conjunto de funciones debido a que es de vital importancia. Va a ser importante posteriormente en la solución de cierto tipo de problemas que van a involucrar ecuaciones diferenciales lineales parciales. En estos problemas vamos a necesitar desarrollar una función f minúscula definida sobre un intervalo cerrado de menos L a L, por ejemplo, en una serie ortogonal que consista en las funciones que define el conjunto anterior. Es decir, vamos a vivir una función en términos de lo que está mostrado en el lado derecho de la igualdad, donde vean ustedes que el elemento a sub 0 pues representa el que tenemos aquí. El elemento a sub n por coseno de n pi x sobre L, toda esta suma, representa a los términos del coseno. Y a los términos infinitos del seno los representaría el último término. Vamos a tener esa necesidad. Sin embargo, para lograr hacer esto, es necesario conocer cómo encontrar a sub 0, a sub n y a b sub n. Para encontrarlos, o encontrar una fórmula que nos ayude a deducirlos, vamos a hacer un análisis similar como el del video anterior. ¿Cómo obteníamos los coeficientes? Mediante el producto punto de cada una de las funciones consigo misma. En este caso voy a hacer el producto punto de 1 con todos los elementos del resto del conjunto. Recuerden que estos elementos los representa esta suma, por lo cual ese producto punto lo voy a representar de la siguiente manera, con una integral. Recuerden que el producto punto en funciones se representa mediante una integral definida. En este caso la integral definida es de menos L a L, puesto que es el intervalo que estoy trabajando. Y vean ustedes cómo en el primer término es f de x por 1, porque el producto punto era la función por la otra función. Como en este caso la otra función que me interesaba era 1, es f de x por 1, f de x. Aquí 1 por 1, 1, aquí 1 por coseno, coseno, 1 por seno, seno. Sin embargo, recuerden que ese era un conjunto ortogonal, lo que quiere decir que el producto punto, que es la integral de 1 por coseno de n pi x sobre L de menos L a L, tiene que ser 0 porque era ortogonal. Y lo mismo ocurriría con la integral que acompaña a Bn. La integral de menos L a L de 1 por seno de n pi x sobre L, que representa el producto punto de la función 1 por seno, entonces ese integral también nos va a dar 0 porque es ortogonal. Por lo cual, esta parte se haría 0 y solamente tendríamos que lo que queda de esta igualdad sería esta expresión. Pero la integral de menos L a L, como aquí la tengo señalada, de diferencial de x es x, y evaluando los límites de integración ustedes pueden obtenerse o darse cuenta que les va a quedar 2L, y 2L va a quedar multiplicando a sub 0, quedando de esta forma. Si ustedes aquí me despejan a sub 0, dividiendo en ambos lados entre 2L o simplemente diciendo que 2L va a pasar a dividir a esta integral, obtenemos que a sub 0 es igual a toda esta expresión. A sub 0 se puede encontrar como 1 sobre 2L por la integral de menos L a L de f de x diferencial de x. Ahora el objetivo es el siguiente. En esta parte quiero encontrar el coeficiente a sub n. Noten ustedes que para encontrar el coeficiente a sub 0, yo tuve la necesidad de hacer el producto punto con la primera función, que fue 1. Por lo cual, para encontrar el coeficiente a sub n, voy a tener la necesidad de hacer el producto punto de los que la acompañan, que en este caso serán de los cosenos. Son los siguientes. Por eso es que voy a multiplicar ambos lados de la igualdad por el coseno y voy a integrar para representar el producto punto. Caso contrario, si yo quisiera el elemento Bn, tendría que multiplicar todos los elementos de esta igualdad por el seno que tengo aquí mostrado e integral de menos L a L para mostrar el producto punto. Nos concentramos primero en AN y quedaría de esta manera.
Vean ustedes cómo cada elemento de la igualdad se multiplicó por coseno. Vean de esta manera, ya está. A sub 0 por el coseno, A sub n que tenía un coseno por el coseno que agregué, B sub n que de por sí tenía un seno, multiplicado por el coseno que estoy multiplicando a ambos lados, e integro todos los términos para representar la ortogonalidad. Sin embargo, esta integral que acompaña a n y la integral que acompaña a bn, o mejor dicho, si nos basamos en la integral que acompaña a bn y en la integral que acompaña a 0, yo puedo garantizar que esos resultados son igual a 0. ¿Por qué? Porque son ortogonales. Recuerden, ya lo habíamos comprobado en ejemplos anteriores. Estos son ortogonales. Sin embargo, el problema viene aquí, donde está la integral de coseno por coseno, ya que esa integral nos puede ofrecer dos resultados, y son los que les estoy proyectando a continuación. Los dos resultados propuestos son 0 y L. Va a ser 0 siempre y cuando m sea diferente de n, porque entonces eso quiere decir que estas dos funciones serían distintas. Y como son distintas, el producto de estas funciones, que representa el producto punto, tiene que dar 0, puesto que ambas pertenecen al conjunto ortogonal. Pero ¿qué pasaría si m y n son iguales? Si m y n son iguales, esta integral, ¿cuánto nos daría? Vamos a pasar a explicarlo en otra página. En esta nueva página, vean que yo representé a la integral de menos L a L con coseno cuadrado de n pi x sobre L. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que m va a ser igual a n. Como m es igual a n, aquí pueden escoger si quieren a n o a m y representarían lo mismo. Al ser la misma función, sería el producto punto de la función consigo misma. Y eso se representaba de esta manera, que era la norma cuadrada. Vamos a resolver esta integral para ver qué es lo que nos quedaría. Si yo la resuelvo, tengo que aplicar una identidad trigonométrica. Sabemos que el coseno cuadrado se puede escribir como 1 medio más 1 medio del coseno de 2 veces el ángulo, que sería el coseno de 2n pi x sobre L, diferencial de x. Y esta integral ya de manera rápida nos quedaría la integral de 1 medio, x sobre 2, la integral de esta expresión, recuerden, deriven al argumento y su inverso multiplicativo sería L sobre 2n pi, por el 1 medio quedaría más L sobre 4n pi. Todo esto multiplicando al seno de 2n pi x, todo esto sobre L, evaluado en esta ocasión de menos L hacia L. Evaluando el límite superior, me quedaría, en lugar de las x, voy a colocar la L positiva, quedaría L sobre 2, más L sobre 4n pi, seno de 2n pi, pero vean que como aquí esta L la voy a colocar en esta x, con la L de aquí abajo se va a volver la unidad, y simplemente quedaría seno de 2n pi. Bueno, ahora va el límite inferior. Como es el límite inferior, recuerden que le cambiamos los signos a esta expresión. Pero en el lugar de la x, en esta ocasión voy a reemplazar a menos L. Y quedaría menos L sobre 2, menos L sobre 4n pi. Y aquí nos quedaría seno de 2n pi por menos L sobre L. Ahora, noten ustedes que aquí, este menos, como el seno es una función impar, lo podíamos colocar a multiplicar al inicio. Así que cuando multiplica este menos se va a hacer un más. Y automáticamente este menos ya no estaría aquí, pero con L, con esta L, se va a volver otra unidad y lo único que quedaría sería seno de 2n pi. Pero como esto es válido para n a partir de 1, 2, 3, etc., esto siempre va a quedar seno, por ejemplo, de 2pi, seno de 4pi, seno de 6pi, etc. Y lo mismo va a pasar con esto. ¿Y eso qué quiere decir? Que este término es 0 y este término también va a ser 0. Luego tendría que esto es igual a L sobre 2, menos con menos va a ser más, y quedaría L sobre 2. 1 medio de L más 1 medio de L, un entero de L. Esta sería la respuesta para ese caso. Por lo cual, aquí les puse que podía ser L. Entonces, la única manera de obtener un resultado es que m sea un resultado diferente de 0. La única forma de obtenerlo, que en este caso es L, es que m sea igual a n. Y eso nos conduce a la siguiente igualdad que ustedes están observando aquí. La integral de menos L a L de f de x por el coseno de n pi x sobre L diferencial de x es igual a la L que obtuvimos en el ejemplo anterior por el coeficiente a n. Recuerden que toda esta integral que está aquí es la que estamos representando desde acá, desde esta igualdad. Pero como varios términos se hicieron 0, al final concluimos que lo único que iba a quedar era un valor para la integral del coseno por coseno, siempre y cuando n y m fueran lo mismo. Si eran lo mismo, el resultado era L. Por este a n quedaría L por a n, que es esta parte que está aquí. Como a mí me interesa conocer la fórmula para AN, L pasa a dividir y obtenemos esta expresión que está aquí. Ya tengo para AN. ¿Quién me falta? BN. Pero como BN iba acompañando con un seno,
hay que calcular el producto punto con seno. Eso quiere decir que voy a agarrar toda la igualdad anterior, o sea, esta igualdad, pero en lugar de multiplicarla por cosenos, como dice aquí, la voy a multiplicar por senos. Y eso me llevaría al siguiente caso. Tendríamos estos resultados de resumen para que los puedan entender. En esta parte que está aquí, hagan de cuenta, si regresamos acá, aquí va a quedar a sub 0 por seno. Aquí va a ser coseno por seno y seno por seno. Pero coseno por el seno que voy a multiplicar, que sería el seno de n pi x sobre l, ¿cuánto va a dar? 0 esa integral, porque recuerden que coseno y seno son ortogonales, porque pertenecen al conjunto ortogonal. Aquí sería 1 por el seno, también la integral debe dar 0 porque son ortogonales. Y luego va a quedar seno por seno, o sea, se está haciendo algo similar a lo que hicimos acá. Solo que aquí en lugar de tener coseno por coseno, vamos a tener seno por seno, porque es la que estoy agregando. Por eso aquí les voy a poner que hay dos opciones. Si es seno por seno y m y n son diferentes, forzosamente la integral va a dar 0, porque al ser funciones distintas, pero del mismo conjunto ortogonal, implica que su producto punto va a ser igual a 0. Pero si m y n son iguales, como vimos en el desarrollo que les hice anteriormente de coseno con coseno, cuando eran iguales la integral daba L. Así entonces, esa igualdad se puede expresar de esta manera, que Bn es igual a toda esta parte. Porque aquí, en esto que está aquí, en lugar de que nos quede AN, nos va a quedar Bn. L va a pasar a dividir, y aquí en la integral de f de x, en lugar de tener un coseno, vamos a tener un seno. Y eso nos conduce a esta fórmula. Ya está la fórmula para Bn. Vamos a juntar todos nuestros resultados que tenemos hasta ahora y lo tenemos presentada en esta definición número 6, la cual es la definición que le consiste o que le concierne a la serie de Fourier. Y nos dice lo siguiente: la serie de Fourier de una función definida en el intervalo de menos L a L está denotada por f mayúscula de x es igual a toda esta expresión. Esta es la serie de Fourier. Recuerden, no confundan f mayúscula con f minúscula, porque f minúscula va a representar a la función para la cual nosotros queremos, digamos, sacar su serie de Fourier, y f mayúscula representa a la serie de Fourier. No confundan la mayúscula con la minúscula. Ahora aquí les puse donde el elemento a sub 0, a sub n y b sub n se pueden encontrar con estas fórmulas. El elemento a sub 0, a sub n y b sub n recibe el nombre de coeficientes de la serie de Fourier. Además, esta serie de Fourier, que recuerden que se obtuvo del problema 5 de valores propios, recibe otro nombre y se le conoce como serie de Fourier para el intervalo completo, porque el intervalo que se está trabajando es de menos L a L. Es importante que ustedes almacenen estas formulitas porque las vamos a ocupar más adelante en los ejemplos. Sin embargo, todo no puede ser tan sencillo, porque está lo que concierne a la convergencia de las series de Fourier. Sin embargo, la cuestión de la convergencia de las series de Fourier para funciones integrales arbitrarias está fuera del alcance de este tema. Sin embargo, vamos a exponer un teorema que establece esta cuestión para la mayoría de las funciones que surgen en las aplicaciones. En resumidas cuentas, el teorema que vamos a presentar nos va a trabajar para las funciones para las cuales nosotros estamos presentando estas fórmulas. En este caso, las funciones coseno, seno y el 1. Pero antes de presentar ese teorema, es importante que ustedes recuerden lo que nos se dice que tenemos una definición suave en partes. Se dice que nosotros tenemos una función suave en partes si se cumplen los 4 incisos mostrados. Primero, que f tiene lo más un número finito de puntos de discontinuidad en a, b. Que su derivada existe y es continua, excepto posiblemente en un número finito de puntos en a, b. Recuerden ustedes que anteriormente inclusive habíamos dicho en otras materias pasadas que una función se le puede considerar que es suave siempre y cuando su derivada exista en todo el intervalo en el cual se está considerando que la función es suave. Ahora, el inciso C y el inciso D se ven los más complicados. Sin embargo, para que ustedes lo asimilen de una manera más simple, les voy a presentar estas figuritas. La figurita que observamos aquí, imagínense que el 0, que es el origen del sistema de coordenadas, le voy a dar el nombre de x sub 0. Y aquí lo que se está apreciando es algo que se le conoce como una discontinuidad de salto finito. Y esto es lo que me está pidiendo aquí. El inciso C me dice que yo pueda calcular el límite cuando x se aproxime a x sub 0 por la derecha.
O sea que este límite exista, pero que también lo puede hacer por la izquierda de x sub 0 y que también exista. Porque si ustedes observan, si el 0 es x sub 0 y ustedes empiezan a caminar cada vez más y más cerca del 0, pero por su izquierda, ¿cuál va a ser el valor del límite? Pues este número, el que corresponde a la gráfica en color rojo. Pero si caminan por la derecha, acercándose a 0, el límite sería ahora la gráfica que corresponde aquí abajo. Sería un valor negativo. Digamos que aquí sería 1 y aquí sería menos 1. Si ustedes se aproximan a esta función a 0 por la izquierda, el límite va a dar como respuesta aquí 1. Pero si se aproximan a 0 por la derecha, el límite va a dar menos 1 en este caso. Eso quiere decir que esta es una discontinuidad de salto finito, porque los límites existen. Es lo que está pidiendo aquí. Sin embargo, también pide lo mismo para la derivada, para que pueda ser suave. ¿Cuándo no se cumpliría esto? Cuando tengamos una gráfica, por ejemplo, como la que está aquí mostrada. Imagínense que este es el punto x0, donde está la manita del cursor. Pero si ustedes se aproximan por la izquierda de este número, se van a dar cuenta que la gráfica va de esta manera. Se va aproximadamente a menos infinito, porque esto es una asíntota, digamos. Como se va a menos infinito, quiere decir que el límite no existe. Pero si yo me voy por la derecha del punto x0, que era el que está marcado con toda la línea punteada, veo que ahora la gráfica se va a la parte de arriba. Eso quiere decir que ahí el límite sería más infinito. Quiere decir que el límite no existe y a este tipo de discontinuidad se le conoce como una discontinuidad de salto infinito. Entonces lo que nos está pidiendo es que la función, para que podamos decir que es suave, en partes en a, b, nosotros tenemos que tener un número finito de puntos de discontinuidad, pero que esas discontinuidades podamos decir que es de salto finito, más no de infinito. Debe ser de salto finito. Si eso se cumple, pues no tendremos ningún tipo de problema y podemos decir que la función es suave en partes. Ahora, este teorema número 8, que yo les voy a... teorema número 7, es el que corresponde a la convergencia de una serie de Fourier. Sin embargo, su demostración queda fuera de nuestro alcance, por lo cual únicamente lo presentaremos para hacer uso de él en los ejemplos posteriores. Y nos dice que si la función es suave en partes de menos L a L, entonces la serie de Fourier, que es toda esta que está aquí mostrada, recuerden que esta fue la que definimos como la serie de Fourier, donde a sub 0 y a sub n y b sub n ya vimos en las fórmulas anteriores cómo calcularlo, nos dice si es la serie de Fourier de una función f minúscula en el intervalo de menos L a L, converge para toda x en menos L a L. Además, podemos dar un pequeño resumen de los resultados de la serie de Fourier. Y ese resumen son la llave que ustedes están observando aquí. Va a ser la misma función únicamente si f es continua para toda x en ese intervalo. O sea, nuestra serie de Fourier, o sea, esta parte que está aquí, va a coincidir con la gráfica o la forma de nuestra función siempre y cuando la función sea continua. Pero ¿qué pasa si es bueno, aquí tengo un pequeño error. Aquí f es aquí debió haber sido discontinua. ¿Qué pasa si f es discontinua? Recuerden aquí corregirlo y ponerle discontinua. Yo lo colocaré más adelante en los siguientes videos. Pero si la función es discontinua en un número x, para ver a dónde va a caer nuestra serie de Fourier, se va a utilizar de esta siguiente manera, mediante esta pequeña formulita. Y para saber dónde nuestra serie de Fourier va a caer en los extremos del intervalo, que en este caso serían L y menos L, utilizaremos la fórmula que tenemos aquí. Vamos a detallar más sobre estas fórmulas cuando lleguemos al ejemplo en el video siguiente.